Con todas y con todas estamos aquí para comenzar el webinar sobre el tema de ¿se puede innovar en el sector público? Mi nombre es Rafael Miranda, soy docente de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas aquí de la Universidad Católica. Actualmente soy docente de la Maestría de Gobierno y Políticas Públicas y tengo a cargo los cursos de proyecto de innovación en esta maestría. La idea del webinar de hoy día es ayudarnos a reflexionar en qué medida actualmente, con todos estos cambios que tenemos, se puede innovar en el sector público y así, si se puede innovar o no, qué consideraciones debemos tener al momento de plasmar esto, ¿no? Una idea fuerza que quiero compartir desde ahora, que la innovación en el sector público puede suceder en todos los niveles, ¿ok? No tenemos que esperar ser ministros, viceministros, para poder innovar dentro del sector público. Teniendo en cuenta incluso nuestra especialidad o nuestra función dentro del aparato gubernamental, hay ejemplos, hay evidencia de que se puede innovar desde nuestras propias funciones. Y eso lleva a plantear la primera pregunta, que es materia incluso del tema del webinar, ¿no? De efectivamente si podemos innovar en el sector público. Generalmente tenemos una visión del sector público como si fuera un monstruo, ¿no? Esta figura de Leviatán de Hobbes es muy icónica porque a veces nos permite pensar en eso, ¿no? Que efectivamente es un ser tan grande el Estado, el aparato público, tan complejo, que espacios para que nosotros podamos hacer un gran cambio, capaz si no tenemos las herramientas adecuadas o el enfoque adecuado, parece que fuera imposible realmente. O tenemos este cómic de Quino sobre Mafalda, ¿no? Que llama a la burocracia y al final está representada como una tortuga, ¿no? Efectivamente, a veces hay esa visión también del Estado como un ser paquidérmico, muy lento, que no se ajusta a las necesidades y a las problemáticas actuales, ¿no? Sobre todo en un mundo tan cambiante, como les decía, como el que estamos actualmente. Sin embargo, a pesar de estos preconceptos o preceptos que podemos tener del Estado, desde dentro del Estado, así como fuera también, con otras organizaciones, y ahí creo que es una apuesta importante, incluso la academia, escuelas como la nuestra de Gobierno y Políticas Públicas, está llevando a romper esta inercia, ¿no? Un poco que este mito, digamos, deje de ser tan cierto. Y estamos pasando a una forma de pensar el Estado mucho más dinámico, mucho más real, ¿okay? En un enfoque más de modernización de la gestión pública, ¿no? Uno de los grandes hitos que estamos trabajando dentro del gobierno es cómo modernizar el Estado para que se adapte a las condiciones y problemáticas de nuestros ciudadanos. Entonces, bajo ese enfoque, creemos que sí se puede innovar en el sector público. Y no como una idea futurista, prospectiva, sino que hay ejemplos concretos que capaz pasan desapercibidos, a veces al ciudadano de a pie, pero que al final, digamos, tiene un impacto en su día a día. Y ese impacto se ha generado gracias a esta situación, a esta nueva forma de pensar el Estado como un Estado mucho más ligero, que permita rápidamente desarrollar y resolver problemas públicos. Yo quisiera compartir una experiencia, ¿okay? Una experiencia concreta, ¿okay? Reciente, y que me pareció relevante por dos cosas. Primero, por la institución que ha desarrollado esta innovación, ¿no? Que son las Fuerzas Armadas del Perú. Que si ya pensábamos que el Estado en su arquetipo era un Estado muy duro, poco flexible, si hablamos de las Fuerzas Armadas, probablemente nos venga en la cabeza más esa idea, se refuerza ese concepto, ¿no? Y dos, porque es un caso que sucedió acá.
en el marco de la maestría de Gobierno y Políticas Públicas, uno de los grandes desafíos que tienen los estudiantes que siguen esta maestría como parte de su tesis, acá le llamamos proyecto final, es desarrollar un proyecto de innovación. Y este proyecto de innovación lo desarrolló un coronel del ejército, que fue estudiante de esta maestría y que actualmente lo viene implementando. Él planteó un problema real y concreto, ¿okay? Que era este tema del servicio militar en el Perú, ¿no? Que ahora, como saben, que es optativo, ¿okay? Pero todavía hay un gran número de jóvenes, probablemente personas, digamos, de escasos recursos, muchos de zonas rurales, que ven al servicio militar como una forma de desarrollo económico y social dentro de sus familias, ¿no? Entonces, en este marco del servicio militar, este coronel tuvo la experiencia de haber trabajado en años previos, antes de que comience la maestría, en dirigir diferentes cuarteles o batallones que estaban vinculados al tema del servicio militar, ¿no? Y él observó, y fue parte de su estudio del proyecto de innovación, y es uno de los principales componentes de la innovación, ¿ok? La observación, ¿ok? Si no conozco al ciudadano, no conozco sus problemas. Y si no conozco sus problemas, ¿cómo voy a plantear algún tipo de innovación? Entonces, herramientas como la de observación, por ejemplo, complementado con herramientas más cuantitativas de análisis profundo, son elementos importantes que debemos tener en cuenta al momento de innovar. Si no caminamos, ¿okay? Si no hablamos con el ciudadano de a pie, si no recorremos sus pasos, si no practicamos la empatía de las necesidades, dificultades, carencias que tiene este ciudadano, es muy difícil saber por dónde atacar, cómo comenzar el trabajo de innovación. Volviendo al ejemplo, este coronel había visto y había documentado que buena parte de los chicos que ingresaban a este servicio militar tenían una característica importante, ¿no? Casi más o menos 1 de cada 5 o 6 no tenía la educación básica regular completa. Entonces eran chicos que ingresaban al servicio militar por 2 años, ¿okay? Donde no es obligatorio tener el quinto de secundaria completo, y pasaban 2 años en la institución formándose en temas de instrucción militar, pero cuando terminaban estos 2 años todavía no habían completado la educación básica regular, ¿no? Entonces, ¿esto qué efectos tenía, no? Primero, que muchos de ellos que querían seguir siendo parte del servicio militar, ya en temas de oficiales o oficiales, no podían postular a las escuelas respectivamente. ¿Por qué? Porque te piden como mínimo tener quinto de secundaria. O no podían optar por una carrera técnica posterior o complementaria. ¿Por qué? Porque no tenían esta formación básica completa. Entonces, el coronel observó un problema bien delimitado y que tiene un enorme potencial en estos estudiantes, ¿no? Entonces, lo que hizo es ver, a partir de las experiencias nacionales e internacionales, cómo resuelvo este problema, ¿no? Cómo si tengo estos chicos por 2 años siguiendo una instrucción militar, aprovecho ese espacio, que los tengo ahí a la mano, para poder también ayudarlos a complementar el otro lado, ¿no? De que puedan terminar una educación básica regular de calidad. Y así, teniendo en cuenta las características de los chicos, el contexto donde estaba, diseñó una innovación muy interesante, trayendo a colación experiencias nacionales e internacionales. Por ejemplo, comenzó a documentar la experiencia de la educación básica regular completa en aquellas personas privadas en su libertad y qué tipo de régimen tenían. Y llegó a la conclusión que el mecanismo, como el IRFA, que son estos colegios Fe y Alegría, que tienen una modalidad como virtual para completar los estudios secundarios, era un aspecto importante que podía ser utilizado en esta situación. Entonces, a partir de eso, ya posterior al diseño de su proyecto, se vinculó, hizo un convenio con el IRFA, ¿okay? Con el ejército, y actualmente muchos de los chicos no solamente tienen su servicio de instrucción militar regular en los 2 años, sino también están completando sus estudios. Pocas palabras, este proyecto le ha cambiado la vida actualmente a más de 500 soldados que, después de tener la educación básica regular completa,
puede seguir en otros estudios, estar vinculados a becas que da Pronavec, por ejemplo, vinculado al tema militar, o seguir siendo parte de la familia del ejército. Entonces, un concepto o una idea importante es que entendemos por innovación, ¿ok? Y aquí una idea fuerza es que la innovación, independientemente del sector público, sector privado, tiene características específicas. En primer lugar, la innovación no es solo crear algo nuevo, ¿ok? Eso no es innovación. Tampoco es un sinónimo de creatividad. La innovación, para que sea innovación, es un ejercicio y una disciplina, ¿ok? No es algo que se me ocurre de la noche a la mañana y tengo la gran inspiración divina, ¿ok? Sino que tengo que tener elementos claros y concisos sobre qué cosas debo innovar, qué cosas debo resolver, qué problema público o qué problema en general debo delimitar para que mi innovación tenga sentido. Y para eso, la innovación tiene que tener un elemento fundamental. Tiene que generar valor. Si no genera valor a tu cliente, a tu ciudadano, no es innovación. Puede ser tecnológicamente muy atractivo, puede ser visualmente muy interesante, pero si no genera valor a tu público objetivo, no estamos hablando de innovación. Por eso, vuelvo a la idea fuerza, la diapositiva anterior, que para innovar hay que conocer a nuestro ciudadano. Hay que enfocar y delimitar correctamente qué problema tiene para saber en qué innovar. Y la innovación tiene tres elementos que deben confluir. ¿Okay? Uno ya lo había mencionado, que tiene que ver con la deseabilidad. O sea, la innovación está vinculada a que lo desee alguien, que genere valor a esa persona. Otro elemento vinculado a la innovación tiene que ver con la factibilidad. Es que sea factible hacerse, ¿ok? No solamente como idea, sino como producto, ¿ok? Porque si no hay los mecanismos de factibilidad para llevar a cabo, solo va a quedar en una buena idea. Y tiene que tener un tercer elemento de viabilidad, que realmente podamos hacer. Una vez que nuestro proyecto, servicio, programa, confluya en estos tres espacios, no es excluyente por si acaso, tiene que ser deseable, factible y viable, ¿ok? No tiene que ser 2 de 3 o 1 de 3. Tiene que tener estas tres características, podemos estar hablando de innovación. Y en nuestro caso, trayendo a colación, digamos, el esquema y el título incluso de la presentación de innovación en el sector público, nuestro cliente es el ciudadano. Entonces, todo proyecto de innovación, todo prototipo que esté vinculado a un tema de innovación, tiene que tener como el eje al ciudadano. ¿Y qué es lo que necesita? ¿Okay? Y no al ciudadano como una entelequia, como algo que no lo puedo definir o delimitar, o el ciudadano son todos los peruanos. ¿Okay? Por ejemplo, vuelvo al ejemplo del coronel, el ciudadano para él estaba bien delimitado. Era este soldado que estaba haciendo su servicio militar, que no tenía la educación básica regular completa. Ese era su ciudadano. Y sobre eso comenzó a plantear qué cosas puede hacer, ¿okay? Teniendo en cuenta estas tres características de deseabilidad, factibilidad y viabilidad para poder resolver su problema público. En este caso, no tener la educación básica regular completa. Entonces, innovación en general lo vemos todos los días, ¿ok? Desde la rueda, que cumple con las tres características que hemos visto, el tema ahora, todo el tema de deliveries, ¿no? Estos famosos empresas, Globo, Rappi, que nos facilitan la vida, ¿ok? Que deseamos, digamos, que estén ahí porque nos ayuda a resolver nuestros problemas del día a día, ¿no? De un componente más tecnológico, ¿no? Como los tablets, los iPads, incluso desde un tema, desde entretenimiento, ¿no? Como puede ser las Netflix, ¿no? Generalmente, y las mayores innovaciones se han generado en el ámbito privado, ¿no? Porque claro, ahí, digamos, el corazón está
en el cliente y en que el cliente esté contento, esté satisfecho y sobre eso pueda seguir adquiriendo nuestros productos, ¿no? Y en ese sentido, también el sector privado permite tener un mayor espacio para la innovación. ¿Por qué? Porque, señores, señoras, cuando uno habla de Netflix o incluso del iPad, no son invenciones que sucedió de un día para otro, ¿ok? Fue sistemático, ¿ok? Hubo muchos ensayos y error antes que podamos llegar a esta plataforma Netflix como lo conocemos ahora y vale tanto. Entonces, un concepto fundamental en innovación es equivocarte rápido, ¿ok? Porque nos vamos a equivocar, ¿ok? Frente al problema público que tenemos mapeado o tenemos sintetizado, no vamos a tener la solución de un día para otro. Probablemente nuestra solución, uno, no sea la más adecuada o incluso fracase. Pero la idea es tratar de evitar, digamos, que sea muy costoso ese tema. Y para eso hay metodologías que se desarrollan incluso como parte del curso de innovación en el sector público aquí en la universidad, estas famosas metodologías ágiles que nos permiten generar prototipos atendiendo un problema para sobre ello ver si es viable o no. ¿Por qué es importante innovar en el sector público? ¿Por qué tenemos que incorporar esta lógica tan del sector privado, como hemos visto, tan de pensar en el cliente, ahora en el espacio público? Porque ahora, por dos cosas, si me preguntan. Primero, por el tema de los problemas. Los problemas son tan complejos ahora y tan cambiantes que tenemos que tener nuevas formas para repensar las soluciones. No podemos seguir pensando en un Estado con sus propios tiempos, con sus propias limitaciones, con sus propios modelos. Siempre tenemos que ver qué es lo que el ciudadano necesita o exige para sobre ello poder adaptarnos. Entonces, en la actualidad, los problemas no solo han cambiado, sino que se han convertido, como decía, altamente complejos, ¿no? Lo que conlleva a repensar y remirar las formas de cómo atacarlo y cómo resolverlo. Una realidad que es parte de nuestro día a día es que existen nuevos problemas a resolver y requerimientos de nuevas soluciones a problemas viejos, ¿no? Hay problemas que son recurrentes en el tiempo, la anemia, por ejemplo. ¿Okay? Si seguimos haciendo lo mismo, ¿cómo esperamos tener diferentes resultados? Entonces, conviene y se necesita repensar el modelo de entrega, el modelo del delivery del servicio para bajar el tema de la anemia. Y para eso tenemos que conocer, más que el problema en general, cómo el ciudadano está vinculado a ese problema. Esto nos va a permitir, ¿qué cosa? Entender el alcance y la complejidad de un problema esencial para diagnosticar sobre ellos qué cosa debemos mejorar. Hay una frase muy pertinente con el tema de innovación que lo desarrolló Einstein, ¿no? Entonces, un problema bien identificado, bien sintetizado, ya tienes casi el 50% de la solución. ¿Por qué muchas de las innovaciones fallan? No porque no sean o no tengan los elementos que previamente hemos definido, sino que no han sabido definir correctamente el problema. Y en esta nueva remirada no es algo que recién se está haciendo, ¿no? Parte de la introducción que mencioné es que ya el Estado comienza a mirar en esta lógica de innovación, comienza a repensar en estas nuevas formas de entregar un servicio de calidad al ciudadano, teniendo en cuenta los elementos de innovación. Yo voy a mencionar un par, estos no son parte de los ejemplos de la maestría, como el caso del coronel, pero son ejemplos, digamos, que he tenido la oportunidad de participar o observar directamente, ¿no? Por ejemplo, algo que se viene trabajando actualmente en el Ministerio de Educación es este portal CICB. Es un portal que permite poder reportar cualquier situación de violencia escolar en la escuela a través de un formulario web. Entonces, rápidamente cualquier persona, víctima o testigo de un incidente de violencia escolar, lo puede reportar. Y no solamente lo reporta, y ahí está el gran accountability que tiene la plataforma, es que ustedes como ciudadanos pueden monitorear el progreso del reporte para ver en qué medida el Ministerio de Educación ha actuado frente
a esta situación de violencia, ¿no? Y está definido con unos protocolos y existe un elemento de accountability constante por parte no solamente del ciudadano que reporta, sino del propio sector, el ministerio, sobre la escuela, para asegurarnos que rápidamente esta persona que ha sido víctima de una situación de violencia en la escuela pueda reinsertarse a su vida escolar o académica lo mejor y pronto, y lo más pronto posible, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, tiene que ver con RENIEC, por ejemplo, en estos sistemas en línea que permiten ya, teniendo en cuenta que una variable importante para el ciudadano es su tiempo, ya no hacer estas grandes colas, si se te pierde el DNI, para ir a pagar al banco, después de eso ir a una agencia de RENIEC para dejar tu voucher y que te programen cuándo puedes recuperar. Ahora, todo está sistematizado y rápidamente a través de una página web, incluso una app, uno puede sacar el duplicado como otros certificados que ofrece RENIEC casi a tiempo real. Así como, por ejemplo, en la imagen de este centro de salud, cuando actualmente se está viendo cómo poder sacar un análisis de sangre para ver temas de anemia, etcétera, se está desarrollando nuevas formas menos invasivas que permita a este ciudadano, a este niño, niña, que no sufren este proceso, sino que podamos tener un buen diagnóstico de estos temas sin tener que ponerle un tipo de aguja, etcétera. Entonces son cosas como estas que en el día a día capaz no impactan las grandes políticas públicas, pero el ciudadano, como este escolar o padre de familia, como esta persona que necesita viajar en 2 días, ¿ok? Necesita su DNI y no se va a demorar 14 días como hace un par de años, o esta niña que necesita tener un tema de diagnóstico, les cambia de alguna forma la vida, ¿no? Entonces, mi primera idea fuerza, como les había comentado, es que la innovación sucede a este nivel, ¿ok? Y no necesariamente hay que refundar el Estado para tener este tipo de prácticas. Un elemento fundamental o dinamizador dentro del sector público que está viendo y pensando, y eso me parece un elemento importante, ¿ok? Porque generalmente, y a los que estamos involucrados en temas de gobierno, a veces se nos va la vida pensando en lo urgente, ¿no? Y tenemos poco tiempo en pensar lo importante, ¿no? Como esto, ¿no? A ver, ¿cómo puedo hacer más efectivo? ¿Cómo puedo hacer que mi delivery del servicio, mi producto en sí, sea mejor, más costo eficiente y mejor valorado por mi ciudadano, ¿no? Por mi ciudadano tipo. Entonces, para eso hay toda una forma de pensar, ¿no? Y por ejemplo, creo que ese es el grupo Interbank, ¿ok? Tiene la Victoria Lab, por ejemplo, que es un laboratorio de innovación del grupo Interbank que comienza o piensa productos y servicios para sobre ello darle un mejor servicio al ciudadano, a su cliente directamente, ¿no? Pero tiene un equipo de profesionales que tiene una característica fundamental, ¿ok? Que son multidisciplinarios, ¿ok? No solamente son economistas o sociólogos o antropólogos, sino es una mixtura de perfiles que hace que efectivamente no solamente apropiarse de los problemas de su ciudadano, de su cliente, sea mejor llevado y condense mejor esos problemas, sino también piensan en el lado B, sobre eso, qué innovaciones pueden ser más costo efectivas y mejor valoradas por mi cliente, ¿no? Entonces, este modelo muy propio del sector público también de incorporar e importar buenas prácticas del sector privado, todo el tema de gestión por procesos, gestión por resultados, son clara muestra de esa innovación, por así decirlo, de incorporar buenas prácticas del sector privado al sector público, se está viendo reflejado incluso actualmente en entidades del gobierno, ¿no? Entonces tenemos el Minedulab, por ejemplo, este laboratorio del Ministerio de Educación, que también está haciendo las mismas preguntas que la Victoria Lab, pero su cliente no es el usuario de Interbank, ¿no? Sino es este escolar y cómo hago para que obtenga mejores logros de aprendizaje en la escuela. Tenemos el Lightning Lab también del MIDIS, que comienza a pensar cómo entrego o desarrollo mejor mis programas sociales para que este ciudadano que yo tengo, que es parte de mis programas sociales, tenga una mejor entrega de mis servicios, tenga un mejor uso de mis productos. El más 51 Lab, por ejemplo, es un lab del PCM, donde creo que está actualmente vinculado a todo el tema de la unidad de cumplimiento, que ya es un hub de laboratorios que permite también pensar en problemas públicos vinculados más al ciudadano en general, ¿no?
Y a nivel ya incluso más local, ¿ok? Ya no son estos grandes ministerios, sino hay buenas prácticas a nivel de gestión local. Por ejemplo, San Isidro tiene su propio laboratorio de innovación, que ha sido también premiado con buenas prácticas. ¿Por qué? Porque también hace las mismas preguntas que todos los actores, ¿no? ¿Cómo entrego mejor servicio a mi cliente? En este caso, mi vecino. Entonces, sobre eso comenzamos a plantear y rediseñar productos que nos permitan entregar mejores servicios al ciudadano, ¿no? Parte de lo que se entrega, por ejemplo, en el Minedulab tiene que ver un poco también con lo que se ha hecho en el CICD, con otros tipos de proyectos también costo eficientes para mejorar el tema del servicio al ciudadano. Sin embargo, reconocemos que hay diferencias entre la innovación en el sector público y en el sector privado, ¿no? Una premisa, y que es el lema incluso de innovación, como les había comentado, es equivócate rápido, equivócate pronto y equivócate barato, ¿no? Y son elementos que con una espalda financiera como el sector privado se puede hacer, pero a veces es difícil plantearle a tu jefe en el sector público diciendo, mira, estoy haciendo esto para equivocarme rápido, ¿no? Probablemente te van a mirar con una mala cara, ¿no? Entonces, ¿para qué lo estás haciendo? ¿Por qué? Porque incluso el tema de la innovación es parte de una cultura burocrática, ¿ok? Es también la organización, no solamente la persona, debe estar alineada con estos conceptos, ¿no? Porque al final, y a mí me gusta ver la película completa, no solamente la foto, que capaz puede ser ese primer prototipo que no funcionó, es más costo eficiente. Y esa es la apuesta que tenemos que dar y tenemos que hacer para resolver problemas públicos. Sin embargo, como dice la lámina, la innovación en el sector público efectivamente demanda que seamos más cuidadosos, ¿no? En primer lugar, porque el problema es más complejo, por la heterogeneidad de características que tiene mi ciudadano, ¿no? Y que no encaja, digamos, en la categoría de maximización de ganancias, que es propio del sector privado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos la conversión de este tema de maximización de ganancias con un enfoque más de valor público? Un concepto muy propio de la gestión pública, ¿no? Y ahí está, creo, la apuesta, ¿no? De la generación de valor público para este ciudadano, ¿no? También, como les había comentado, a nivel más burocrático, tenemos menor margen para el error. No solamente porque estamos utilizando recursos públicos, sino que incluso nuestro tiempo de vida muchas veces en el sector público es más corto que en el sector privado. Entonces también tenemos que ser cuidadosos y eso implica un reto más, implica ser más cuidadosos en la focalización del proyecto, implica tener mejores herramientas para definir el problema público de forma adecuada y concreta. También sugiere que debemos hacer una revisión más profunda y sesuda de buenas prácticas, ¿ok? Que nos ayuden a atender ese problema público. Entonces, todos los elementos, si bien en el sector privado hay que hacerlo, en el sector público se multiplica por 4. ¿Ok? Sin embargo, no significa que no se pueda hacer. Y a veces hay este efecto perverso también del sector público, ¿no? Porque en el sector privado uno está obligado a innovar, ¿no? Porque tienes una competencia feroz que si no innovas, ¿ok? Mueres o desapareces, ¿no? Como el caso de Kodak, por ejemplo, ¿no? Que no se alineó a la nueva ola de fotografía digital, siguió con sus mismos estándares y ahora es solo un buen recuerdo. ¿Okay? A veces en el sector público, como no tenemos competidores, y el sector público por default existe y va a estar, no tenemos esos espacios para que la innovación sea algo demandante en nuestro día a día, ¿no? Y por eso a veces se aletarga, no hay incentivos, ¿ok? Más internos, ¿ok? Intrínsecos para desarrollar la innovación. Entonces, ya llegando a la etapa final del webinar, ahí sí compartir con ustedes 3 elementos importantes o claves al momento de trabajar la innovación en el sector público. En primer lugar, la innovación en el sector público obedece a un cambio significativo en el marco de una intervención pública. Debe haber un elemento, una intervención pública que sostenga la innovación. ¿Okay? Si bien una condición necesaria es tener una buena idea, hay que tener también los elementos y las herramientas para poder aplicarlas. Se requiere aplicar. La innovación no es un ejercicio solamente conceptual.
Es un ejercicio que tiene que estar vinculado a la implementación. Un segundo elemento clave de la innovación en el sector público es que hay que tener y contar con un problema público bien definido y estructurado. Para eso hay metodologías también que se deben seguir y como parte de la maestría es algo que también incidimos mucho en compartir con nuestros estudiantes para que sepan hacer este ejercicio. Y otro elemento fundamental es que incluso siendo un tema de innovación, el uso de conocimiento científico, tecnológico, sigue siendo un elemento fundamental. Entonces, no solamente es lo que yo creo, yo pienso, yo opino, hay un ejercicio científico detrás de la innovación, de documentar buenas prácticas, de documentar conceptos claves, de buscar literatura relevante, datos estadísticos que soporten no solamente el problema, sino de por qué atacarlo de esta forma. Entonces, también hay un elemento atrás, más de científico y de investigación aplicada, que es parte de este proceso de innovación. Y no solamente, como había mencionado en las primeras diapositivas, como un elemento creativo. Dentro del espectro de la innovación pública hay diferentes tipos de innovación. No todos llega a desarrollar o llega a decir que es innovación pública porque se hizo un app o se hizo una página web. Eso puede ser un tipo de... Pero hay otras formas de innovar, ¿ok? Y ahí viene el carácter relevante de que en nuestra posición que ustedes estén dentro del sector público, también pueden generar estos espacios de innovación. Porque podemos innovar en temas de servicios en general, de procesos, por ejemplo, repensar procesos que son ineficientes y cómo le damos la vuelta para que sea más eficiente, teniendo en cuenta el valor que agrega. De la cultura y gestión del personal público, más vinculado a un elemento de recursos humanos, organizativas o estructurales dentro del MOF o el ROF que tiene una organización, podemos innovar en ese espacio, a nivel de normas también en el marco administrativo interno, incluso en temas de legislación como pueden ser las políticas públicas. Entonces, más allá de entrar en detalle en cada uno de estos, creo que una idea fuerza en esta diapositiva es que hay una heterogeneidad de espacios que, teniendo en cuenta nuestra formación, nuestra labor y nuestra experiencia, podemos innovar en la gestión pública, siempre y cuando que tengamos las herramientas adecuadas. Por último, quisiera compartirles brevemente dos historias más de innovación que están vinculados a cómo viendo el ciudadano, ¿ok? Y haciendo esos pequeños cambios sin que cueste demasiado, sin que demande una reestructuración de nuestro aparato público, le cambia la vida a muchas personas, ¿no? Lamentablemente, por así decirlo, no son ejemplos nuestros, ¿ok? Dentro de nuestra realidad local, nacional, sí son dos ejemplos que tuve la oportunidad de sistematizarlo en Chile, que están vinculados a dos buenas prácticas de gobiernos locales, ¿ok? La primera era el tema de la atención nocturna en una municipalidad llamada Puente Alto, una comuna, municipalidad de Santiago de Chile, muy parecida a lo que vendría a ser San Juan del Lurigancho para nosotros, una de la comuna o la municipalidad más grande de Chile, que tiene casi 600.000 a 700.000 habitantes y que tenía una característica que puede ser fácilmente replicable con San Juan del Lurigancho o capaz con otra municipalidad, que son las famosas ciudades dormitorio, ¿no? ¿Qué son estas ciudades dormitorio? Son ciudades en las cuales de lunes a viernes las personas van a su casa básicamente a dormir. ¿Por qué? Porque tienen que salir muy temprano en la mañana, ¿ok? A su centro de labor, a su centro de trabajo y regresan muy tarde. Entonces, mucho espacio de interacción con la comunidad no tiene. Inclusive los fines de semana, si bien tienen mayor tiempo, mayor espacio, prefieren ir a otras comunas o a otros distritos, ¿no? ¿Y qué se había dado cuenta este alcalde? En que, claro, las personas salen muy temprano y regresan muy tarde de lunes a viernes y todas las oficinas municipales atienden de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, es poco viable que el vecino de esta municipalidad pueda hacer algún trámite o gestión, porque no encuadra la oferta con la demanda en tema de tiempo. Entonces, lo que hizo es
trabajar una innovación muy sencilla, pero con alto impacto. Determinó que un día a la semana, imagínense martes o jueves, no recuerdo el día exactamente, la atención de todas las entidades de la municipalidad abrían de 9 de la noche a 6 de la mañana. Entonces tenía en este día la oportunidad el vecino que en el día a día estaba en su trabajo, cuando regresaba a casa, pasar por una de esas agencias municipalidades para poder pagar, pedir, solicitar una documentación, un servicio. Y no darse con la sorpresa de que estaba cerrado. Y así pudo incrementar no solamente la satisfacción del vecino, sino también del número de solicitudes, el número de pagos inclusive, asociados al tema de tributos municipales, ¿no? Solamente pensando nuevamente en el ciudadano, ¿no? Y la otra, que también es una iniciativa de la municipalidad, no de Puente Alto, sino de Santiago, que tiene que ver con la unidad geriátrica móvil, que básicamente es el acondicionamiento de estas ambulancias, pero que recorren diferentes calles o avenidas de Santiago y que tienen todo un equipo, un staff y también el equipamiento de la ambulancia para brindar servicios públicos de calidad a las personas de la tercera edad. ¿Okay? Incluso están acompañados muchas veces de un psicólogo que también les da un tema de atención psicológica, de ser el caso, a este grupo de personas. Porque saben que el tema de la movilidad, por así decirlo, de estas personas es muy escasa. Entonces, por más que no se sientan muy mal, es muy poco probable que puedan ir a un centro de salud, aunque sea cercano. Entonces, lo que hace es acercar el servicio público para una persona que por un tema netamente ya de la edad, físico, no puede acercarse al mismo, o no le es tan fácil. Entonces, lo que hacen es un ruteo en diferentes zonas y comienzan a ver dónde está la mayor demanda potencial de personas de la tercera edad y ahí, digamos, se focalizan y ya es mucho más fácil poder atender esa demanda, ¿no? Ha sido ambas innovaciones han sido premiadas en Santiago, digamos, ¿por qué? Porque atienden estos elementos de innovación que anteriormente he mencionado, ¿no? Y que creo que son fácilmente replicables o el mismo ejercicio es fácilmente usado, se puede usar en nuestro contexto más local, ¿no? Entonces, con eso terminaríamos esta presentación sobre si se puede innovar en el sector público. Muchas de las cosas que he compartido, he conversado, okay, incluso de que les he contado, es parte del curso que yo lidero, que es el curso de innovación en el sector público, también aquí en la maestría, donde a lo largo no solamente de ese curso, sino de los otros cursos de la maestría de Gobierno y Políticas Públicas, brindamos a estudiantes herramientas, ¿okay?, prácticas para pensar el tema de innovación, pero complementado también con un enfoque teórico y metodológico serio sobre gobierno y políticas públicas, ¿okay?, para tener esa conjunción de herramientas y también de marcos teóricos conceptuales para que el proyecto de innovación que ustedes desarrollen en el marco de la maestría sea viable y tenga todos estos componentes que ya he mencionado. Eso sería todo conmigo. Muchas gracias y voy a estar atento de sus preguntas. Sí. A ver, profesor, acá hay una pregunta. No sé si a mí me escuchan, pero si no, usted repite la pregunta. Están agradeciendo, gracias por la conferencia, estimado docente. ¿Cómo podemos empezar a innovar en nuestras entidades públicas? ¿Se puede desde nuestros puestos operativos o necesariamente tiene que venir de las cabezas? ¿Alguna metodología práctica para empezar a innovar de nuestros puestos? Ok. ¿Releo la pregunta? Creo que sí. A ver, me preguntan, a ver si me escuchan bien, si efectivamente, si podemos empezar a innovar en nuestras entidades públicas, si se pueden desde sus puestos operativos o necesariamente tiene que venir de la cabeza alguna metodología práctica para innovar. Mira, es una idea que he compartido a lo largo de la presentación, es que podemos innovar desde cualquier espacio. Probablemente, y ahí tiene mucho sentido, mientras más poder de decisión tengamos, los puestos, digamos, sean más altos dentro de nuestra entidad, tengamos más espacio, por así decirlo, aunque es un mito urbano, ¿ok? Sí podemos innovar.
Y para eso, ¿qué es lo que le recomiendo a esta persona que ha preguntado? ¿Ok? Que lo primero que hagas es observar, ¿ok? Y tratar de empaparte, no de lo que hace tu oficina, ¿ok? No, de lo que, no del trabajo del día a día que tengas que hacer, sino en qué medida en el sector donde trabajes o en la oficina donde trabajes estás generando valor a tu ciudadano. Primero identifica quién es ese ciudadano, a quién atiendes. Ese trabajo operativo, y hay otro concepto importante que es la cadena de valor, no está suelto en sí, sino tu trabajo obedece a una cadena de valor bien diseñada en el cual lo que tú tienes impacta a otros espacios de la cadena para generar ese valor público. Entonces, mi primer consejo es identifica a tu ciudadano, ¿okay? A quién atiendes, qué tipo de servicio estás haciendo. Sobre eso trata de ver en qué medida las labores operativas que tú puedes tener impactan en esa entrega de ese servicio, ¿ok? Y sobre ella replantea, como hemos visto, hay diferentes tipos de innovación. Capaz a nivel de proceso, ¿cómo hago para que efectivamente desde mi rol más operativo hacer más costo eficiente? O hacer, digamos, ir un poco más y entregarle un mejor servicio a este ciudadano. Sobre las metodologías, bueno, hay diferentes metodologías ágiles, ¿no? Yo les recomiendo una que particularmente usamos aquí como parte del curso, que es el Design Thinking, por ejemplo. Es una metodología ágil, muy usada en el sector privado, que ahora le estamos incorporando al sector público. ¿Y por qué digo el primero? ¿Okay? Hay otras más que también vemos acá, porque el Design Thinking tiene una particularidad especial. Te ayuda a conocer a tu cliente, te ayuda a conocer a tu ciudadano. Y eso es un primer buen punto de partida para no solamente conocerlo, sino identificar su problema de forma específica. De ahí hay otras cosas más que podemos hacer. A ver, Patricia Alarcón, al ser entidades públicas donde los resultados no se transmiten en ganancias, ¿cómo podemos justificar económicamente la inversión e innovación? Patricia, buena pregunta, ¿ok? Sin embargo, incluso podemos innovar a nivel de indicadores también, ¿no? Capaz no podemos tener ese impacto de ganancias económicas, pero podemos hacer más costo eficiente capaz un proceso. Y lo que podemos ver como resultado de impacto es, gracias a nuestra innovación, cuánto estamos ahorrando, por ejemplo, en la entrega de un servicio, ¿no? Antes, para entregar el mismo servicio, el mismo número de personas, me costaba 10 millones, ahora me cuesta 6. Entonces, eso puede ser un indicador más económico, por así decirlo. Sin embargo, podemos pensar en otros tipos de indicadores más de impacto que generen valor, ¿ok? Vuelvo al ejemplo inicial de este coronel que hizo este proyecto de innovación para aumentar el número de personas, de cadetes que estaban en el marco del servicio militar, que terminen su educación secundaria completa, ¿no? Un indicador para él económico, incluso podría monetizarse, es gracias a eso, cuántas personas más o cuántos chicos que pasaron por estos 2 años pudieron seguir estudios técnicos o superiores. Porque a la larga, ¿qué significa eso? Que son personas que van a estar más preparadas, que van a tener más chance para poder o conseguir mejores puestos de trabajo, que van a ganar más, y eso significa que van a pagar más impuestos. Entonces tú puedes tener un ejercicio ahí de cómo esa variable inicial, que puede ser el tema del número de personas que logran terminar la educación básica regular completa, el grupo de soldados que están en el servicio militar, no solamente le ha cambiado la vida y te lo agradecen por eso, sino también tienes impactos o indicadores a lo largo de su ciclo de vida que puede traducirse también en indicadores económicos. ¿Cómo poder innovar en nuestras entidades públicas cuando el factor costumbre o personal nombrado se resiste a mejorar e innovar la cadena de valor? Efectivamente, ¿no? Yo les había comentado que un factor importante de la innovación tiene que ver con el ecosistema de la innovación. Si no tenemos un ecosistema que nos permita innovar, va a haber mucho freno, ¿no? Pues eso tiene que ver un cambio de cultura burocrática. Sin embargo, si bien ahí está este tema de los famosos nombrados, ¿ok? Yo creo que poco a poco, porque es parte de las tendencias, ¿ok? Y esa es una tendencia más, ¿ok? Así como ya ahora todos estamos pensando mucho en onda PPR, por ejemplo, mucho en gestión por procesos, gestión por resultados, ya no es una elección, es una necesidad. Lo mismo va a pasar con el tema de innovación. Y la apuesta que está haciendo la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas va por ese lado. Probablemente ahora en T0, en el tiempo actual,
sea un poco difícil y tengamos muy pocos espacios. Pero si tenemos cada vez las herramientas para hacer esto y mejor, va a haber un efecto de conjunción con los diferentes actores que están en el sector público que nos va a ayudar indefectiblemente a seguir por esta línea de innovación. He mencionado no solamente ejemplos prácticos de innovación propia del sector público, sino también, y lo más importante, espacios de innovación en el sector público, de equipos de trabajo, de presupuesto asignado directamente por el Ministerio de Economía y Finanzas a grupos de personas para que piensen en la innovación. Y no solamente lo piensen en un sector, en su dirección, en el piso 11 del Minedo, ¿ok? Sino que haga un efecto de irradiación o de bola de nieve a todas las diferentes direcciones para alinearse en este tema de innovación. Entonces, yo creo que es algo que va a llegar, ¿ok? Y hay que encontrarnos preparados para esa ola. Y la apuesta de la escuela es eso, preparar para esta ola de innovación. ¿Cuáles son los mayores retos o dificultades para innovar dentro del sector público peruano? ¿Cuáles son las recomendaciones para iniciar? Okay. Efectivamente, creo que los mayores retos o dificultades para innovar dentro del sector público es algo que hemos visto, ¿no? Que tiene que ver un poco con el cambio de cultura, ¿no? Y con aquellos elementos de darte espacio para la innovación, ¿ok? O sea, la innovación no es algo que nos sentamos hoy día 3 horas y innovamos, ¿ok? Tiene un ciclo de innovación. Entonces, a veces los tiempos que tiene el sector público hacen que por crear atajos no desarrolles toda esa secuencia. Y eso a largo plazo va a generar prototipos de innovación no tan ajustados, ¿ok? Volver a mirar, digamos, los procesos de innovación o incluso escalar a políticas públicas, algo que no ha sido correctamente testeado o evaluado inicialmente a nivel de prototipo. Entonces, a veces creo que el mayor reto o dificultad tiene que ver con los tiempos en el sector público, que es muy demandante, y sobre todo por el tema más de la cultura, que todavía estamos tratando de crear brechas, ¿no? El hecho de que ustedes están acá es un buen indicador, ¿okay? De tener más personas convertidas, por así decirlo, en el sector público que apuesten por esto, ¿no? Por último, mis recomendaciones para iniciar en este proceso tiene que ver con generar, primero, espacios de formación. ¿Okay? Entonces, este webinar puede ser interesante y agradezco los comentarios por eso, pero requiere también un tema de formación constante. ¿Okay? Y parte de los cursos que llevamos acá en la maestría apuestan por eso. ¿Okay? No es que la formación es un elemento fundamental. Y creo algo que valoramos acá y en la maestría es que el proyecto final es un proyecto de innovación. Entonces, ¿qué mejor que nuestra universidad sea el laboratorio de este proyecto, ¿no? Acompañado de acá de los profesores, staff docente de la universidad, y sobre eso, sobre la marcha que vas aprendiendo nuevas técnicas, nuevos conceptos, nuevas herramientas, puedas implementarlo en tu labor diaria y eso tenga un doble efecto, ¿no? No solamente para generar un tipo de valor público, un proyecto de innovación concreto en tu entidad, sino también te puede servir como tu trabajo final en la maestría. Por último, podría dejarnos mi correo electrónico. ¿Ok? Creo que se va a compartir como parte de la presentación también esa información. Si no hubiera más preguntas, les agradezco por el espacio y por el tiempo. Y nada, los animo nuevamente a que sean parte de la maestría de Gobierno y Políticas Públicas aquí en la Universidad Católica. Muy buenas noches.